Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Espero como siempre que estéis de lo mejor. Yo os doy la bienvenida un día más a mi canal, al reino de... Vale, el canal de vuestro calvido de confianza y sobre todo desearos un feliz 4 de mayo, un feliz May the Force be with you, porque hoy es el día de Star Wars. Y yo sé que en el vídeo anterior del episodio 3 dije que no iba... Que me iba a esperar como un mes o así en traer más películas de Star Wars y tal, porque consideraba que traía con mucho contenido de Star Wars últimamente. Pero joder, luego vi el mes siguiente que venía, digo, coño, si es el 4 de mayo, el día de Star Wars. Y encima es que la película siguiente que me tocaba de hablar era nada más y nada menos que esta. Así que nada, seguramente me queda un vídeo un poco larguito porque hay tela que hablar. Es una película, joder, ultra mega legendaria. Aparte traigo, mirad la chuleta que traigo aquí. Todo esto son curiosidades que quiero hablar de la película, que hablaré primero a grandes rasgos de ella, de la película como tal, como hago siempre, y luego tocaré la película más en profundidad. Así que nada, poneos cómodos y poneos cómodas, porque hoy le vamos a dar mucha caña a la review de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Pues bueno, Episodio 4, Una Nueva Esperanza, película que revolucionó el cine, película que cambió el cine en cuanto a efectos especiales y como lo vemos actualmente, ¿no? Todas las películas que ves de Marvel, de superhéroes, de ciencia ficción, le deben algo, en parte, a esta película de George Lucas, dirigida por George Lucas, del año 1977, que marcó una generación, marcó un antes y un después en la historia del cine. Y es una de las franquicias, pero sin duda, más exitosas de la historia del cine, porque esto fue una revolución, fue brutal lo que se generó con esta película. Una película, por cierto, por la que no daban un duro en la época. O sea, con George Lucas no daban un duro las productoras, hasta que 20th Century Fox la aceptó, que de eso ya hablaremos en las curiosidades. Pero bueno, como ya he dicho, es una película que marcó generación tras generación, tanto como la de los 70, la de los 80, como posteriormente la mía, la de los 90, la de los 2000, ¿no? George Lucas creó algo simplemente sin precedentes, brutal y gigante en la historia del cine, gigante. Una película que maravillosa, simplemente maravillosa, esta película de 1977. Una película que recaudó en su día, una película que, ojo, costó 13 millones de la época. Y recaudó, fijaos la recaudación mundial que la tengo aquí, es de 775 millones de dólares de la época. Fue la película más taquillera de la década, pero de lejos. O sea, pegó una hostia esta película en su día, que fue brutal. Película nominada, ¿vale? Fue nominada, ganó Globos de Oro, BAFTA, y obviamente fue nominada a 11 Oscars de la Academia de aquel año. O sea, una brutalidad, 11 Oscars, de los cuales ganó 7. La mayoría efectos de sonido, banda sonora, la banda sonora mítica banda sonora de John Williams, que ya tenía 2 Oscars por películas como por ejemplo Tiburón, ya ganó en su día George Williams, pero aquí ya se catapultó George Williams, aquí ya dijeron John Williams, de los mejores compositores de la historia del cine, y aquí ganó un Oscar también pues a mejor banda sonora, y la mayoría de, como ya he dicho, de Oscars, de los 7 que ganó, son todo efectos de sonido, efectos especiales, porque ya os digo, la película pues marcó un antes y un después en cuanto a efectos visuales de la época y efectos de sonido y bueno, y banda sonora y todo. Es que realmente esta película es genial, es legendaria, y ya os digo, George Lucas tuvo muchos problemas en su día para traerla, para filmarla, le pusieron también muchas pegas, porque en aquella época las películas de ciencia ficción era una mierda. Las películas que se habían hecho antes y las películas de los 70 no recaudaban una mierda. Las películas de ciencia ficción, un poco la que había pegado fuerte era Una Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick, que sí que es realmente Una Odisea en el Espacio, pues en cuanto a lo visual aportó muchísimo Stanley Kubrick a efectos visuales. Para ser del 68, Una Odisea en el Espacio es simplemente impresionante. Pero sí que es verdad que Star Wars de 1977 era mucho más comercial y mucho más comestible para el público, para todo tipo de personas, ¿no? Tanto adultos, jóvenes como niños, porque luego una Odisea en el Espacio, no quiero llamarla como pedante, pero sí que es verdad que es más lenta, es más... tiene más capas, es más profunda, es más difícil de tragar para todo el público, ¿no? Y Star Wars de 1977, Una Nueva Esperanza,
el episodio 4 pues sí que es verdad que fue más para todo el mundo. Y aquí cuenta con un casting de actores, pues simplemente que en aquella época no los conocía ni el tato, porque a George Lucas lo que le gustaba mucho era darle oportunidades o trabajar con actores nuevos, ¿no? Con nuevas promesas, ¿no? O con actores nuevos. No le gustaba como repetirse con los actores. Y aquí tenemos, bueno, a Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, la gran Carrie Fisher, que en paz descanse, ¿no? Alec Guinness haciendo de fantástico el primer Obi-Wan Kenobi, está maravilloso. Que bueno, aquí era un actor más mayor que el que posteriormente fue Ewan McGregor, por supuesto. Tenemos a James Earl Jones, que aquí daba voz a mítico Vader. No era el que estaba dentro del traje, porque dentro del traje estaba otro actor, que era David Prowse, que era un físico-culturista, pero era el que le daba la voz, ¿no? La mítica, esa voz profunda, que aquí en España, por ejemplo, era el gran Constantino Romero, que también en paz descanse, era el que le daba la voz a Vader, ¿no? Ese magnífico Vader. Y tenemos una película aquí, pues simplemente que es maravillosa. Una película que simplemente, mira, yo la vi de pequeño, en 1997 no, pero en los 2000 yo la vi de pequeño y yo simplemente me quedaba fascinado viendo esta película. No hace falta, de verdad, no hace falta hacer remakes, para que se las pongas a tus hijos o a tus hijas, tengan la edad que tengas y se enamoren de este tipo de películas. Porque es una película del 77 y yo quedaba fascinado viendo ese mundo, ese universo que trajo George Lucas, ese mundo, esos efectos especiales que ya para la época eran una brutalidad los efectos especiales. Que algo curioso que hizo George Lucas con esta película y posteriormente con las otras, con el episodio 5 y el episodio 6, pero sobre todo con esta, me parece que es con la que más lo hizo, que las fue reeditando y sacando con los años, ¿no? O sea, hay una versión de 1977, que es la original, luego la reeditó en 1997, la volvió a reeditar en el 2004 y en el 2011 otra vez. ¿Qué hacía George Lucas? Como no estaba muy satisfecho, a pesar de la gran película que hizo en aquella época, él no estaba muy satisfecho con el resultado de según que alienígenas y tal, y lo que hizo, como no se puede estar quieto este hombre, pues básicamente pues las iba reeditando. Lo que iba haciendo era ponerle criaturas alienígenas, efectos con CGI de la época actual, ¿no? Pues alguna nave y tal. Sí que es verdad que esto a los fans no les moló nada, porque es como que le quitaba la magia un poco de los años 70, de esos efectos especiales más caseros, caseros, pero esos efectos visuales más prácticos, más de decorados y tal. Y claro, le pones efectos especiales de CGI de actuales en una película del 77, queda como raro uno, ¿no? Queda como... ves alienígenas ahí en CGI. A mí no me disgusta, yo me la trago igual. Pero sí que es verdad que le puede quitar la magia en según qué momentos y quedar un poco raro, extraño ver cosas. Pero bueno, es algo que fue haciendo George Lucas, a pesar de que, como he dicho, es una película maravillosa, fantástica, que ya os digo, pasa de generación en generación y la ves, se la pones a tu hijo o a tu hija actualmente y se enamoran de esta saga. Se enamoran. Yo me enamoré, tío. A mí me la pusieron en su día mis padres y yo dije, qué brutal. No hace falta hacer remakes, tío. No hace falta hacer remakes. Si educas bien a las generaciones con este tipo de películas... no hace falta reengancharlas sacando remakes que luego son una puta mierda, sinceramente. Una película que sinceramente me encanta, una película maravillosa, una película que marcó un antes y un después, una película con unos efectos especiales que es probablemente lo que más haya que remarcar de la película, porque como he dicho, marcó las películas que vemos actualmente, tanto de superhéroes como de ciencia ficción, los efectos especiales de la época que hizo George Lucas con la empresa que él fundó en 1975, la Industrial Light and Magic, con el tema de efectos visuales, el tema de grabación, las cámaras, los planos con las naves. O sea, para la época, mi madre, yo me acuerdo que la fue a ver en su día. Y mi madre me lo decía, yo me pensaba que todo eso era real. Yo me pensaba que los alienígenas estaban ahí, eran criaturas de verdad. O sea, pegó tan fuerte esta película en cuanto a efectos especiales que a día de hoy sí que es verdad que a pesar de ser del 77, notas que es del 77, pero le han pasado bien los años. No sé cómo decirlo, es tan especial, tan maravillosa. Y luego las reediciones que sacó posteriormente, genial esta película en cuanto a efectos especiales y todo lo que aportó, las maquetas, los efectos prácticos, los efectos visuales, las explosiones, las espadas láser, los efectos de sonido, los blasters. Acojonante, los efectos de sonido que muchos los cogía de animales, por ejemplo, George Lucas, ¿no? De cuando hacía al Wookiee, por ejemplo, le hacía mezcla de animales, de tigres y tal. Luego, por ejemplo, el sonido de R2D2, de C3PO,
acojonante. Una película llena de escenas simplemente legendarias. Sí que es verdad que, por ejemplo, es posible que la escena más mítica sea la del episodio 5, la más recordada, la más legendaria, pero bueno, simplemente lleno de unas escenas brutales. El principio, bueno, el primer combate que es en donde aparece por primera vez ahí en la nave Darth Vader ahí con las tropas de imperiales asaltando la nave. Luego en Tatooine con Luke, en Mos Eisley ahí la estación espacial. Luego la pelea entre Obi-Wan, Kenobi y Darth Vader, que es más que una pelea, es un diálogo, es una conversación entre el que fue su maestro y el que ahora es el Lord Oscuro, ¿no? Que a pesar de que sí que es una pelea de espadas láser, no es la más espectacular de toda la saga, porque es la época, no se era muy limitada las peleas que podías hacer con espadas láser. Es más una pelea de láser más estática, ¿no? Un poco más tosca, ¿no? Una pelea que sí que se puede asemejar más a las películas de samurái o a los samuráis, porque George Lucas se basó mucho, era muy fanático de las películas de samuráis japonesas, de Akira Kurosawa. Y sí que se basó, por ejemplo, bueno, también el casco de Vader, también es muy basado el diseño o la ropa de los Jedi, muy en los samuráis de la época, ¿no? El tío se basó mucho en esa cultura para muchos diseños de la película que son maravillosos. Pero esa pelea también, a pesar de que no es de las más espectaculares, simplemente maravillosa entre Vader y Obi-Wan, y lo importante que es esa pelea, y luego como Obi-Wan pasa a ser uno con la fuerza, es simplemente muy, muy bonito. Eso es muy chulo ver todo eso, muy chulo, sobre todo si empiezas viendo del 1 del episodio 1 al 9 en orden cronológico. Muy chulo. Yo sí que es verdad que recomendaría ver primero el episodio 4 del 4, primero ver las originales estas y luego la trilogía y luego las que no pasa nada por empezar por un lado que por otro. Yo recomiendo esto porque sí que es verdad que he conocido gente que empezó viéndose del episodio 1, el 2, el 3, que son con efectos visuales actuales, porque son de los años 2000, y claro, luego se empezaron viendo la del 77, y sí que es verdad que el impacto visual de efectos y tal, de sonido, sí que es verdad que se nota, y hay gente que igual le choca o no le acaba de matar demasiado eso. Por eso yo, sí, como recomendación empezaría viendo la trilogía original y luego las precuelas, pero bueno, que no influye, que da igual. Qué maravillosa la saga, empezando por donde la empieces. Es maravilloso. Y hay que decir que es, bueno, como ya he dicho, es una saga que marcó muchísimo. Bueno, el tema del merchandising, todo lo que sacó George Lucas. Yo os recomiendo que os veáis, ya no solo por las curiosidades, todo lo que de información que podéis sacar, por simplemente delicioso todo lo que podéis sacar y muy rico en cuanto a información y tal. Y si veis reportajes de la época y documentales, ya cuando se estrenó el episodio 5, la siguiente película, ya ver la gente que iba ya con cosplays, con merchandising de esta película, de merchandising, es una de las pioneras en cuanto al merchandising y en cuanto a franquicias, en cuanto a pasta que ha dado en juguetes, figuras, espadas láser, bueno, cosplays y tal. Yo no creo que haya una franquicia de películas tan bestia en cuanto a eso. Hoy en día se podría asemejar, por ejemplo, Marvel. Sí que es algo que nosotros hemos bebido, que sea tan bestia en cuanto a generar dinero, en cuanto al impacto mundial, en cuanto al merchandising. O en cuanto a la fantasía, por ejemplo, El Señor de los Anillos sería un poco el equivalente a eso también. Pero es que Star Wars dio tanta pasta con el merchandising, con el dinero, o sea, con las figuras y con todo esto, que George Lucas, cuando vendió en su día, cuando cedió los derechos a Disney para hacer las películas de Star Wars y le pagaron una millonada ya solo por los derechos, pues el tío, dijo, yo me quedo con los derechos con el merchandising, con todo lo que se recauda del merchandising, yo eso me lo sigo quedando. El tío no era tonto, o sea, porque es que el merchandising, los millones que da en merchandising esta saga es simplemente brutal lo que hizo. Es que ya os digo, lo que hizo esta película en el 77 fue acojonante. Una película por la que no daban un duro. Una película que se pensó que fuera única, o sea que esta película se pensó como que solo fuera esta, como que no se tuvo en mente las posteriores películas, porque no sabía si iba a ser un éxito o no. Y si veis y esta película al principio se llamaba Star Wars, no Episodio 4, por el simple hecho de que se pensaba como una película con un inicio y un fin, una película totalmente única y punto. Pero luego fue tan bestia el resultado que, bueno, luego sacaron las películas y toda la saga y todo el universo brutal. El universo que sacó George Lucas con esta película
a mí me flipa todo el universo expandido, todo el lore, es acojonante, es que es brutal. Lo de esta película del 77 yo creo que no se ha repetido o pocas veces se ha repetido en la historia del cine. Y bueno, ya para hablar así para terminar hablando de los rasgos de esta película, vamos a hablar un poco del guión de qué trata esta película. Esta película sí que es verdad que continúa el episodio 3, aunque entre el episodio 3 y esta estaría Rogue One. Pero primero voy a hablar de toda la saga cronológica y luego hablaré de los spin-offs de Rogue One, que iría entre el episodio 3 y esta película, ¿no? Pero bueno, continúa muy bien el episodio 3 y eso sí que lo supo hacer muy bien George Lucas. Lo supo armar todo, toda la historia, todo el lore lo supo armar. A raíz de esta película, lo de las guerras clon, Vader, Obi-Wan, todo ese origen, lo supo anclar muy bien con esta película. Y bueno, aquí ya tenemos la continuación del episodio 3, tenemos que el Imperio ya se ha hecho con el control total de la galaxia. Y tenemos aquí a Luke Skywalker y a Leia, ¿no? Que aquí ya están más mayores, ¿no? Hijos de Vader, ex Anakin Skywalker. Spoiler, bueno, las películas ya tienen 40 años ya. O sea, el spoiler ya está más que prescrito. Y aquí ya los tenemos ya, a Luke y a Leia mayores. Y nada, básicamente a Luke como granjero y a Leia como princesa, la princesa Leia Organa. Que bueno, básicamente lo que hará, aquí aparecerá Obi-Wan Kenobi, lo que era ya más mayor, y lo que hará será reclutar a Luke, a Leia y a Han Solo para, pues, bueno, primero a Luke y a Han Solo y al Wookiee y a los droides, ¿no? R2D2 y C3PO. Los reclutará primero para rescatar a la princesa Leia Organa, que está en manos del Imperio, la Estrella de la Muerte. Y posteriormente, pues, se uniría Luke Skywalker y Han Solo a la rebelión y pues sería toda esa pelea final en la Estrella de la Muerte, reventando la Estrella de la Muerte y luchando contra el Imperio, ¿no? Ese sería un poco el resumen del guión de la película. Luego ya os la veis vosotros y la disfrutáis como cabrones esta película, porque realmente es que ya os digo, es que yo lo siento mucho, es que no tengo cosas malas que hablar de estas, por lo menos de esta película no tengo nada que hablar, porque fue tan importante, aportó tanto, y yo la tengo tan in the heart, que es simplemente acojonante. Y ahora, para terminar un poco el vídeo, y como es un día tan especial y tal, pues vamos a hablar un poco de las curiosidades de esta película, porque tiene o sea, aquí me estoy dejando un montón de cosas. Yo os recomiendo de verdad que investigáis, que os veáis reportajes, porque es simplemente súper delicioso y rico la cantidad de curiosidades y de cosas que podéis aprender de esta película, y de datos así guapos que os pueden aportar, ¿no? Y hablando un poco de las curiosidades, pues por ejemplo tenemos los créditos iniciales, esas letras que salen al principio, ¿no? Las míticas que salen así explicándote el contexto de la película en amarillo, que luego se funden con el espacio, con esa mítica entrada hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. Bueno, con la típica intro de las películas de Star Wars, ¿no? Pues esas letras de inicio son un homenaje al Flash Gordon, que es otra franquicia de películas anteriores a estas, más antiguas, porque a George Lucas le molaban. Es un homenaje a cómo empezaron también las películas de Flash Gordon. Y como ya he dicho, como esta película era única, no se sabía si iba a ser pues iba a ser continuada posteriormente, la de Star Wars de 1977, pues la película original solo sale Star Wars y salen las letras, no sale Star Wars Episodio 4, solo lo pusieron posteriormente en las reediciones que hizo George Lucas. Y luego, por ejemplo, vamos a los actores, así, siguiendo con las curiosidades. Por ejemplo, tenemos a Carrie Fisher. Le dieron el papel con el hecho de que ella adelgazara aproximadamente unos 5 kilos para interpretar a la princesa Leia, para estar como... que tampoco es tanto 5 kilos, pero bueno, que la necesitaban como más en forma para interpretar a la princesa Leia, que por cierto a ella, a Carrie Fisher nunca le moló el rollo del peinado de princesa Leia, que es tan característico, ¿no? Es que es una de las cosas más míticas, las dos ensaimadas de princesa Leia, que de aquí a Carrie Fisher nunca le gustó, pero... cuando veía a George Lucas en el rodaje de la película, ella decía que le encantaba el peinado, que no había problema, por el simple hecho de no perder la oportunidad, de no perder el papel de la princesa Leia, ¿no? Y eso luego lo dijo pues años después Carrie Fisher. Luego tenemos, esto es muy curioso, el papel de Han Solo, ¿no? Han Solo no iba a ser interpretado por Harrison Ford en un principio, porque como ya he dicho, el director George Lucas no le gustaba repetir actores.
Y Harrison Ford ya había trabajado con George Lucas en American Graffiti bueno, en películas, no sé si fue en el 75, en el 74, no recuerdo muy bien, es una película muy de culto también, American Graffiti, muy vapuleada en su época. Y como ya había trabajado con Harrison Ford, pues no iba a ser Han Solo Harrison Ford. Sí que es verdad que Harrison Ford estuvo como ayudante del casting, ¿no? De elegir al actor para Harrison Ford. Y entre las opciones, fijaos las opciones que hubo, teníamos primero a Kurt Russell, el mítico Kurt Russell que luego estuvo en La Cosa y tal. Muy gran actor Kurt Russell. Teníamos, ojo, a Robert Englund. Si no ubicáis quién es Robert Englund, este tío es básicamente interpretó el legendario Freddy Krueger en las películas de Pesadilla en Elm Street. Pues Robert Englund iba a ser Han Solo en esta película, o estuvo a punto de serlo, porque también estaba en el casting Sylvester Stallone. El mítico Sylvester Stallone, que en esta época ya era ultra mega famoso, ya era una estrella por interpretar a Rocky en la primera de Rocky Balboa. Con esa ya se catapultó a la fama, pero al final se acabaron quedando con Harrison Ford. Lo cual hay una leyenda urbana con eso, porque se ve Harrison Ford lo que trabajaba como carpintero, y se dice que trabajaba como carpintero en el rodaje, en los efectos, en los decorados y todo esto, y lo eligieron a Han Solo por el carácter que tenía Harrison Ford. Harrison Ford siempre ha sido un tío de carácter, ¿no? Y se ve que un día estaban en unas pruebas de casting o no sé qué, y él estaba trabajando de carpintero. Me parece que es una media leyenda urbana, no sé si es cierto del todo, pero se ve que Harrison Ford estaba hasta los huevos del ruido que hacían, que no le dejaban trabajar, y dijeron, oh, podéis callar a la puta boca, podéis callar, no sé qué, y debido al carácter ese que tenía, pues dijeron, mira, nos quedamos con Harrison Ford, porque es el Han Solo perfecto, y dieron con el clavo, porque yo no me imagino a otro haciendo de Han Solo, no me imagino ni a Sylvester Stallone ni a nadie más haciendo de este maravilloso personaje. Que por cierto, Robert Englund, como ya he dicho, el Freddy Krueger original, fue quien convenció a Mark Hamill de interpretar a Luke Skywalker en la película. Otro dato curioso que tenemos de la película es, por ejemplo, que no se iba a llamar en un inicio Star Wars, se iba a llamar, ojo, las aventuras de Luke Starkiller, porque no se iban a llamar Skywalker, iba a llamar como la Estrella de la Muerte, Starkiller, o como el personaje de los videojuegos, Galen Marek, el del poder de la fuerza. Se iba a llamar las aventuras de Luke Starkiller, Saga 1, la Guerra de las Galaxias. Ahí sí que iba a salir el título de Star Wars, ¿no? Y bueno, en cuanto a los droids, tenemos a D3PO, tenemos a Anthony Daniels y a Kenny Baker haciendo de R2D2. Que, por ejemplo, a Anthony Daniels pues no le molaba demasiado el tema de salir en esta película, por el hecho de que las películas de ciencia ficción de la época pues no eran muy buenas y tal. Pero se ve que vio el diseño dibujado del concept art, no digamos de C3PO, y se ve que le pareció fascinante el personaje, ¿no? Ese aspecto dorado, esa cara tan inocente y tan simpática que denotaba C3PO. Luego tenemos, por ejemplo, otra curiosidad, que a Darth Vader pues fue interpretado por, como ya he dicho, el culturista David Prowse. Pero como su voz no era muy imponente, al final el que la acabó doblando fue el mítico James Earl Jones, que para quien, posteriormente en físico, como actor, por ejemplo, lo podéis ver en Conan, que hace de Tulsa Doom, el mítico Tulsa Doom de Conan el Bárbaro en el 82, pues es James Earl Jones que le pone la voz. Bueno, también ponía la voz a Mufasa. Digamos que un poco la voz de Constantino Romero también dobló muchas películas de este actor, de James Earl Jones. Que por cierto, en un inicio no iba a ser él quien iba a ponerle la voz a Darth Vader. Iba a ser, ojo, Orson Welles. El mítico Orson Welles, mítico actor de principios del siglo XX. Bueno, una leyenda Orson Welles. Pero no trabajaron con él al final porque ya era demasiado importante ya Orson Welles. Y además que Orson Welles era un tío muy, muy difícil con el que trabajar. Digamos que tenía un poco de ego, tenía mucha mala baba a la hora de trabajar, y dijeron, mira, James Earl Jones, que tiene una voz maravillosa, y nos quedamos con él. Otra curiosidad, que esto la hemos tocado un poquito antes, es un poco que los trajes que salen en la cantina, ¿no? Cuando vemos la cantina con todos los alienígenas y tal, no acabaron de matarle el tema, el aspecto visual de los alienígenas, los trajes, como eran bastante diferentes de la visión que tenía George Lucas en un inicio. Por eso luego hizo las reediciones y tal, pero que en un inicio se ve que estaba un poco decepcionado como se veían los alienígenas con los trajes y tal en la cantina, sobre todo que ahí se ven todos los alienígenas, que a George Lucas no le acaban de matar
el diseño final de los alienígenas, pero bueno, los acabaron siendo legendarios todos los alienígenas que salen. Incluso hoy en día hay explicaciones, hay lore de prácticamente de cada raza que sale en esa cantina de los alienígenas, ¿no? Tanto incluso de los que están tocando la musiquita, el titot, titot, tirot, y la banda de música esa también tiene su propio lore, incluso, bueno, legendario, ¿no? Luego tenemos también que la filmación de la película fue bastante complicada, tanto en exteriores, los exteriores fueron, por ejemplo, Túnez, ¿no? Que está ahí la casa de Luke Skywalker. Luego en estudios en el Reino Unido también fue un poco complicada, porque había muchos actores y productores y tal que no se lo tomaban demasiado, bueno, el director de fotografía y tal, que no se tomaban demasiado en serio el proyecto, porque decían que iba a ser un fracaso, que iba a ser una mierda. Y a George Lucas se le veía como muy desanimado. Y una cosa que hacían los actores, por ejemplo, era le hacían muchas bromas y tal, y para un poco animarle la moral a George Lucas, que estaba súper ultra mega estresado. Y George Lucas era muy perfeccionista con la película, ¿no? Quería que saliera muy muy bien, y al final salió pues un peliculón, ¿no? Y hablando un poquito todavía de las curiosidades en cuanto a la grabación, como ya he dicho, en 1975 George Lucas fundó Industrial Light and Magic, ¿no? Su empresa de efectos especiales, porque en la época se hacían tan pocas películas de ciencia ficción que no habían empresas que requirieran o que se requirieran para este tipo de películas, ¿no? O sea, no, al hacer Star Wars no había prácticamente ninguna empresa de efectos especiales ni de maquillaje ni de tal para hacer este tipo de películas que se le ofrecieran a George Lucas para hacer esta película. Entonces tuvo que crear Industrial Light and Magic, que fue una revolución total en cuanto a efectos especiales y sobre todo a la hora de grabar con las cámaras, porque se usaron por primera vez o de las primeras veces en usar ordenador o computador para mover las cámaras, para grabar los planos de la Estrella de la Muerte. Ese plano en el que está entrando el Halcón Milenario y está entrando la Estrella de la Muerte y tal, que se ve así el Halcón Milenario y van entrando los planos de la Estrella de la Muerte. Eso está grabado con este tipo de cámaras y queda, para la época, eso era una revolución. Se ve espectacular, ¿no? Y luego los diseños de las naves y todo que se hizo con su empresa de efectos especiales, les quedó un diseño de naves único, el Halcón Milenario, los cazas TIE de los imperiales, los ala X de los rebeldes, la Estrella de la Muerte. Todo eso gracias al equipo de efectos especiales de George Lucas, que es simplemente maravilloso, maravilloso. Otra curiosidad, ¿no? Esto también es así, curiosidad, es bastante graciosa, ¿no? Que George Lucas y Steven Spielberg ya eran muy amigos, ¿no? Bueno, George Lucas y Steven Spielberg siempre se han hecho como muchos homenajes entre sus películas. Por ejemplo, si veis ET hay homenajes a Star Wars, y en Star Wars hay homenajes a ET, y etcétera. Y en aquella época, cuando George Lucas estaba grabando esta película, se fue a ver a Steven Spielberg, que Steven Spielberg estaba grabando la de Encuentros en la tercera fase, esta de extraterrestres, que es muy buena. Y estaban hablando ellos dos y George Lucas le dijo: joder, tío, tu película, Spielberg, va a ser brutal esta de Encuentros en la tercera fase, porque se ve increíble. Te hago una apuesta, yo te doy el 25% de lo que gane con Star Wars si tú me das el 25% de lo que ganes con esta película. Y Spielberg aceptó la apuesta y dijo: vale. ¿Quién ganó? Steven Spielberg, porque la que fue realmente brutal y la que fue una franquicia brutal fue Star Wars, y no, a que sí que es muy buena y una película de culto, Encuentros de la tercera fase. El episodio 7, todo el dinero que dio y que sigue generando, le ha dado una de millones a Steven Spielberg solo por quedarse con el 25% por una apuesta. Eso es muy curioso, por decir: sí, mira, acepto tu apuesta, me quedo con el 25% de la película. Pues nada, millonacos que le fueron entrando a Steven Spielberg por la cara, porque George Lucas sí que es verdad que apostaba más por la película de Spielberg, ¿no? Y otra cosa con este dúo de amigos, ¿no? Directores, es que en el estreno de la película de Star Wars en 1937, George Lucas no asistió al estreno de la película, porque él se fue de vacaciones a Hawái, porque ya en esas vacaciones en Hawái ya estaban cocinando, tanto él con Steven Spielberg, la franquicia de Indiana Jones. O sea, el tío, aparte de irse de vacaciones, el tío ya con Steven Spielberg en Hawái ya estaban maquinando la saga de Indiana Jones en esas vacaciones de 1977. Bueno, otra curiosidad que también podemos sacar es, por ejemplo, que George Lucas, que esto se ve como ya he dicho, se ve muy en el lore de Star Wars y en la película, ¿no? Que George Lucas era muy fanático de las películas de samuráis. Era su película, su director favorito era Akira Kurosawa, que Akira Kurosawa es probablemente el director japonés más famoso o más importante de la historia del País del Sol Naciente, ¿no? Y pues básicamente el episodio 4
se le pueden encontrar muchas similitudes con una película de Kurosawa que se llama The Hidden Fortress, ¿no? La fortaleza escondida que es de los años 50, de samuráis y tal. Pues se pueden encontrar muchas referencias por una película que a George Lucas le encantaba y el director Kurosawa le marcó muchísimo a George Lucas. Y bueno, otra curiosidad, pues bueno, al principio pues Luke Skywalker se iba a llamar Starkiller, iba a ser un general muy mayor, de 60 y pico años. Por ejemplo, Han Solo iba a ser una criatura humanoide verde, un extraterrestre. Y el tema de la fuerza, el poder de la fuerza y tal, que se trató en esta película, iba a ser una cosa diferente. No iba a ser la fuerza iba a ser un cristal Kyber. O sea, el Kyber, los cristales Kyber de las espadas láser, que es lo que hace que el color sea rojo, azul y tal, que es lo que le da la esencia a la espada láser. La fuerza iba a ser, pues, se iba a cambiar por el cristal Kyber, ¿no? Que iba a ser como una especie como de santo grial o como un objeto como medio místico, religioso dentro del lore o de la película. Pues en vez de la fuerza, de todo eso de la fuerza, iba a ser el cristal Kyber, ¿no? Y bueno, como última curiosidad, porque ya el vídeo me está, joder, llevo ya 35 minutos de vídeo, me cago en la leche luego para editar este vídeo. Pero bueno, ya como último dato quiero decir que en 1973, cuando George Lucas ya hizo el guión y tal de la película, pues que pues obviamente pues como ya he dicho antes, no daban un duro a las productoras por esta película, pero es que vamos, es que ni tanto le rechazaron United Artists, que era una productora de la época, y Universal tampoco daba un duro por el guión que trajo George Lucas, hasta que llegó a la 20th Century Fox, y el presidente de esta, pues él vio potencial en George Lucas y a base de insistirle, pues decidieron producirle la película de Star Wars, que fue sin duda alguna pues la mayor decisión que pudo tomar la 20th Century Fox en la época. ¿Qué moraleja nos da esto? Pues que luches por tus sueños y que hay que echarle huevos a la vida y que echarle ganas y echarle todos los cojones, porque al final lo consigues. Lucha por tus sueños. Esa es la moraleja de todo este vídeo. Y bueno, gente, hasta aquí voy a dejar la review / vídeo súper especial de Star Wars por este maravilloso día 4 de mayo. May the Force be with you, que simplemente os deseo que os lo paséis genial. Seguramente yo sé que más de uno de vosotros y de vosotras se pondrá a hacer ahí un pequeño maratón si se puede, porque seguramente mucha gente trabaje hoy, pero bueno, que nada, que os deseo un feliz 4 de mayo, día de Star Wars. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejarle un buen like, porque me ha quedado un puto vídeo larguísimo. Verás luego para editarlo, me voy a cagar en todo. Suscribiros si queréis ver más vídeos como este, más trabajos así. Recordad que me podéis seguir en las distintas redes sociales, en Twitch, en Instagram, en TikTok. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo, que como siempre digo, espero que sea hasta dentro de muy poquito. Nos vemos y chao. Que la fuerza os acompañe.